Hola, mis niñas hermosas, ¿cómo están? Buenas tardes. Ay, Perdón. ¿qué onda, Minori? Yo quería entrar a la otra del amor o no sé qué y decía que no, que estabas en otra sesión y dije, no, pues entonces ha de ser la de siempre. Sí, la de las 11:30 es otro link y la de ahorita es otro link, mi campis. Les mandé el Esa, o link. sea, sí, sí va a seguir siendo esta de martes 2024. Ah, sí, sí, está igual. Esta queda igual que siempre. Ah, ok, gracias. Y la otra también les mandé el link. Espérenme. Les mandé también el link. Espérenme, porque necesito bajar esto. Ya está. ¿Cómo están mis niñas? ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo van con el librillo? Bueno, vamos a empezar a leer, mis niñas hermosas. Espérenme, déjenme abrir el libro. ¿Dónde nos quedamos? Hoy nos toca capítulo 6, la expiación. ¿No hay preguntas entonces, dudas de lo que hemos leído? Voy a empezar a leer. Ya saben, si tienen preguntas o dudas, me avisan. Me hablan porque como tengo abierta o sea, la otra pantalla del libro la tengo abierta, entonces no las veo, ¿ok? Cualquier cosa, abren su microfonito y me dicen, porque no las veo. Bueno, capítulo 6, la expiación. Y viene una referencia del texto del curso que dice, cuando te sientas culpable, casi nunca, rara vez, sí, como no, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados... Nico, perdón, íbamos en la 7, en la única defensa. Ay, gracias, mi Marla hermosa. Sí, avísenme porque si no, yo ando luego perdida. Capítulo 7. Sí, cierto. Bueno, es que yo ya lo tengo subrayado. Gracias, Marla hermosa. Capítulo 7. La única defensa. Comenzamos también con una referencia del curso, por supuesto, que dice la expiación, pues resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. Lo veía el otro día en uno de mis cursos, creo que en el del jueves, porque hablábamos del perdón y me decía una de mis niñas, bueno, el perdón es como la última oración, es el último recurso. Sí, la expiación, el perdón, es una ilusión que a diferencia de las demás, no genera otra ilusión. Eso es maravilloso. Y aquí dice, no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. Texto, capítulo 2, sección segunda, párrafo cuarto, oraciones 8 y 9. Y dice, la manera más extraordinaria de procesar todo aquello que acarrea culpa está claramente descrita al final del capítulo quinto de un curso de milagros, en la sección séptima. Ahí se nos explica que tenemos que llevar nuestra mente al momento y mucha atención y vamos a subrayar. Llevar nuestra mente al momento en que la decisión errada se tomó. ¿Y esto qué es, mis niñas? Lo que hablamos siempre en el proceso, el reconocimiento. Sin reconocimiento no puede haber proceso, no puede haber recuerdo, pues porque según yo no hay nada. Entonces tengo que reconocer. Y dice aquí, la decisión errada, ¿cuándo la tomé? ¿En qué momento la tomé? ¿En qué momento decidí irme en favor del ego? Y dice, obviamente no podrás recordar el momento exacto de muchas de las decisiones erradas que has tomado, pero puedes intentar llevar la mente lo más cerca de ese momento. Y como estás dirigiendo tu mente a algo específico, te plantará batalla. Ojo, y esto es obvio, mis niñas, pues no le gusta para nada que se le dirija
o que haya alguna interferencia en su continuo divagar, en la inercia en la que se encuentra. Lo que siempre hemos hablado, todo menos recordarme, todo menos traer el recuerdo, la conexión. Yo quiero seguir dormida aquí en el sueño. Mas tu intención de querer encontrar ese momento o lo más aproximado se impondrá. Ojo, ¿eh? Pues aunque no lo recuerdes, eres el soberano de tu mente. Claro, tú decides, tú eliges, tú gobiernas, tú ordenas. Una vez encuentres el momento en el que tomaste la decisión errada, lo sabrás y entonces se la entregas a la expiación en paz. Reconocimiento, acuérdense, el proceso, mis niñas, el proceso que siempre platicamos, reconocimiento del sueño, reconocimiento del cuerpo, reconocimiento del ego. Y luego viene la entrega, que tiene varias fases, la humildad, la honestidad, el no entiendo nada. Se lo entregas a la expiación, y esto es bien importante, mis niñas, en paz, porque hijo, se la entrego, maldita sea, se la tengo que entregar. Ay, te la entrego, pero mira lo que me hizo. Siempre la entrega condicionada, la entrega obstaculizada. Siempre en paz, mis niñas. Que sea un requisito indispensable en esa parte del proceso. Y dice aquí, si sigues estos pasos, experimentarás en vivo cómo la expiación llega hasta ti y te envuelve. En ese momento experimentas tu eterna inocencia. Es una experiencia inolvidable, inefable. Y aquí me queda claro, mis niñas, que todas de alguna u otra forma, en distintos niveles, lo hemos experimentado. Eso que es inefable, que es inolvidable. Mas no es lo que pasó, ojo, mas no es que lo que pasó se olvide. Atención, mis niñas. Lo que sucede es que la percepción, y esto va subrayado, atención por favor, lo que sucede es que la percepción de ello queda transformada. Y esa transformación es lo que te libera de la culpa ocasionada por la decisión errónea, pues ya no hay causa, entrecomillado, de la que el ego se pueda valer para hacerte pagar con dolor por tu error. Y entonces, ¿qué nos dice aquí el libro? Que la fuera no se transforma, que la forma no cambia, que lo que se invierte, que lo que se transforma es el propósito, es la percepción. Y ahí al ego lo desarmo, al espíritu lo empodero, la culpa desaparece. Porque acuérdense que la culpa se genera desde un pensamiento, nunca desde la forma. No podemos renunciar al hecho de tener que tomar decisiones, no, claro que no. Aunque sabemos que es una carga, entrecomillado, como muy bien dice el curso, sí. Más la gran ventaja, esto va subrayado, mis niñas, mucha atención, por favor. Más la gran ventaja de tomar toda decisión con el espíritu es que ninguna de esas decisiones provocará culpa. Háganse a la idea y se va de tarea poco a poco. No, no es así tan fácil, pero poco a poco mis niñas vayan entregando todas y cada una de las decisiones que tienen aparentemente que tomar en la forma, entregárselas al espíritu. Y conforme van practicando eso, se van a dar cuenta que la respuesta va llegando sola. Ya no vuelve el personaje a tomar decisiones. Y entonces transitan con una certeza, con una paz, con una confianza que no tiene nada que ver con este mundo, que trasciende por completo la forma. Practíquenlo, no es de la noche a la mañana, no es así como del milagro que ya de repente sale. Poco a poco lo practico, lo voy experimentando, lo voy haciendo, utilizando mi fuerza de voluntad. Entreguen todo. Háganse a un lado cuando sea el ego el que aconseje. A estos niveles ya saben distinguir cuando es el ego el que nos está hablando.
porque el ego siempre habla de separación, de diferencias, de niveles, de resentimientos, de cosas que me hicieron. Cuando escuchen esa voz fuerte, porque el ego siempre tiene que hablar a grito pelado, a voz en grito, porque si no, ni quien lo pele. De manera amorosa, háganlo a un lado y permitan que la otra voz que verdaderamente surge de su interior, sea la que perme su mente, ¿ok? Pero es un trabajo. Sigo, mientras sigues adelante por este camino, te darás cuenta de que al final eso es lo que hay que sanar, la culpa, la creencia de que me separé de Dios, nada más, ¿eh? No hay que sanar que hice una grosería, no hay que sanar que pensé que... Lo único que hay que sanar, mis niñas, a final de cuentas, es la idea errónea de que me separe de mi fuente, de que me separe de mi padre. Y no es que la culpa sea real, no, por supuesto, mis niñas, por eso les reitero, la idea errónea. Dios no creó esa idea o esa culpa, por lo tanto, al no ser de Dios, no existe. Pero eso no quita que aquí en el mundo de las formas la experimentemos. De hecho, es el propósito, atención, el propósito del mundo de las formas es la culpa. Acuérdense, el mundo amorosamente despiadado, porque su propósito es ser despiadado. Cada vez que el aguijón de la culpa se presente para torturarte, cáchense mis niñas, bien alertas. Es obvio que algo pasó que fue no motivado por el amor. Algo pensaste, ojo, dijiste o hiciste que Dios no hubiese. Y el ego se asegurará, por supuesto, de que experimentes culpa y por lo tanto sufras por lo que hiciste. Otra tarea. Este libro me encanta porque nos pone ejemplos y nos explica el texto del curso de milagros, pero bajándolo a la experiencia. Aquí nos dice, cada vez que experimentes culpa, cada 10 segundos. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que muchas veces esa culpa es inconsciente, no la reconozco como la típica culpa que me siento mal. Acuérdense, casi el 90% de la culpa es inconsciente. ¿Cómo la puedo reconocer? Porque obedece a comportamientos automáticos que provienen de esa idea de separación, de esa idea de miedo. Tienen que estar muy alertas, mis niñas, muy alertas. Y dice aquí, entonces, cada vez que el aguijón de la culpa se mete en tu mentecilla, le des tu espacio para que comience a torturarte. Es clarísimo, mis niñas, que decidieron en favor del ego y no de Dios. Y ahí rechino dedos para decidir de nuevo. No pasa nada. Sigo leyendo. Saber que la culpa no es real. Atención, es solo la base sobre la que puedes, entonces, procesar lo que sea o lo que se haya provocado culpa en ti. Paso 1 del proceso, mis niñas, reconocimiento. Tengo que reconocer dónde elegí desde el miedo. Tengo que reconocer el sueño. Tengo que reconocer en qué momento elegí al ego en lugar de Dios. Esa es la primera parte del proceso. Si yo no hago eso, mis niñas, si yo vivo en el sueño de que todo es perfecto, yo no tengo nada que sanar, yo estoy perfectamente bien, me quedo atorada. Mucha atención, mis niñas. ¿Ok? Entonces, reconocimiento. Y esto, obvio, mis niñas, requiere nuevamente, y subrayamos, la tarea de ir a buscar en tu interior. Eso le choca al ego, porque al ego le encanta andar viendo allá afuera. Y entonces cuando te dicen es que la respuesta está acá adentro, es que el origen de la culpa, de esa emoción densa, no es tu hermano, no es tu mamá, no es tu tía, no es la suegra. El ego se enoja, el ego dice, no, ¿cómo no? Y ese es el primer paso.
La tarea, subrayo fuerte, la tarea de ir a buscar en tu interior. No hay otro lugar, ¿eh? Preguntándote a ti mismo, ¿de qué me siento culpable? Y el ego te responderá de nada, si tú mira qué linda y qué buena has sido. Si tú eres un amor, ve todo lo que entregas. La mente te lo dirá de inmediato, pues no puede sino responder a cualquier petición que le hagas. Hay personas, atención, que habiendo leído el curso, saben que la culpa no es real y lidian con ella cuando surge, negando su existencia y hasta ahí llegan. Entonces, aquí hay una brecha, mis niñas, donde hay que poner mucha atención, porque una cosa es no reconocer la culpa inconsciente y seguir sumergiéndome en el sueño, y otra es reconocer que existe una culpa que no es real. Invoco el recuerdo y la elimino. Sí, por favor. No me decías que yo no soy culpable de nada, yo he sido bien linda, bien buena, pero nomás te observo la vida y digo, no, claro que traes culpa, reconócela, ¿ok? Un ejemplo de esto es algo que le ocurrió a una amiga que en una de las dinámicas de perdón que tiene lugar en los seminarios que imparto, recordó las muchas veces que había castigado a su hijo corporalmente y la falta de paciencia que tuvo con él. Uy, que si eso no genera culpa. Rompió en llanto, atención, y no pareciera que pudiera haber consuelo para él. Otra persona, estudiante del curso, también, se le acercó y cuando mi amiga le dijo lo que estaba pasando, ella le respondió que no tenía por qué sentirse culpable, pues la culpa no era real. La culpa como emoción, mis niñas, ¿por qué no es real la culpa como emoción? Apúntenlo, por razón de la fuente. Esto tiene que quedar clarísimo, por favor, mis niñas, si no luego se me andan confundiendo. Y esto es cierto, pero la culpa no puede sanarse solo con escuchar estas palabras o leerlas, por supuesto. No obstante, ojo, son la base desde la que entonces podemos procesar la culpa. Así es. ¿Por qué? Porque la emoción de culpa hay que procesarla, mis niñas, porque la experimento a través de una situación física que para mi mente fue real. Por eso hay que procesarlo. Primero, atención, reconociendo qué fue lo que hicimos o no hicimos que provocó esa emoción de culpa. Y después, acto seguido, instantáneamente, entregándola al espíritu. Entregándole al espíritu, mis niñas, la decisión equivocada que nos llevó a actuar sin amor. Esto es un proceso que lleva mucha tarea, mucha voluntad de entrega, mucha rendición para hacerlo verdaderamente de la mano del espíritu. Esto, sigo leyendo, es lo que Bien, significa. Laurito, es lo que te iba a comentar, porque Dime, mi luz. te queda que entregarlo, porque bueno, yo de repente cuando ven el otro digo, bueno, es culpa, ¿no? Siento culpa, pero entonces ya me siento culpable y digo, Claro. no, es que no soy culpable de nada, ¿no? O sea, a que entregarlo, pero es donde no sé cómo entregarlo porque como que sigue siendo el sentimiento, la emoción de culpa, porque a veces como que ves en el otro y le quieres como echar la culpa a la otra persona y sabes que no, que todo está en tu mente y todo está en ti, ¿no? Entonces, pero entonces ya siento el sentimiento de culpa lo tengo yo, entonces... Maravilloso, maravilloso el ejemplo de luz, mis niñas. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, ojo, si me equivoco, me corriges, mi luz. Primero, reconozco que hay culpa. Obviamente, el ego me va a decir, la culpa está allá afuera. La culpa es del otro. Y aquí vienen dos situaciones. Una, o la entrego verdaderamente, como dice Luz, ¿cómo la entrego? U otra, dinámica favorita del ego, mis niñas. ¿Qué hace? Agarra la culpa y la cambia de lugar. No la elimina,
la cambia de lugar y la pone dentro de mí. Y mientras siga habiendo culpa, mis niñas, no importa si es allá afuera, porque afuera no hay nadie, o es acá adentro, yo sigo proyectando. Sigue habiendo culpa. Y el ego, una de sus dinámicas, repito, favoritas, es cambiar el lugar, la ubicación de la culpa para hacerte sentir mejor. Pero no es cierto. Porque cuando yo cambio la culpa, porque soy bien linda, bien buena, llevo años con el curso, ya no le echo la culpa a él, pero me le echo a mí. Y alguna vez alguien muy sabio me lo dijo, Noriko, es más fácil perdonar al otro, hace muchos años, hace como 15 años. Es decir, todavía no tenía ni idea del curso. Es mucho más fácil echarle culpa al otro, perdón, liberar la culpa del otro que en ti. Y entonces para el ego es maravilloso cuando te echas tú la culpa. O otro ejemplo que ponía Luz, o niego la culpa. La culpa no es real. Que ese también es un gran error, mis niñas, porque cuando yo niego la culpa no la estoy reconociendo y entonces no puedo sanarla. Que eso también es una dinámica favorita del ego. No debo. Y dice mi Luz, Noriko, ¿qué hago? ¿Cómo la entrego? La culpa sobrevive, mis niñas, porque yo estoy emitiendo juicio, condenatorio, obviamente. Y el juicio es la creencia de que yo sé lo que está pasando. ¿Cómo entrego? Repitiendo, no entiendo nada. Pero de manera auténtica, ¿eh? Pero si yo digo que sí estoy entendiendo, yo digo que sí estoy queriendo hacer las cosas bien, de acuerdo a mi pensar, de acuerdo a mis creencias, entonces sí estoy entendiendo. Verdaderamente, mis niñas, háganse a un lado y repitan, no entiendo nada. Pero verdaderamente no entiendo nada. Es una rendición, no se pide que se haga instantáneamente, simplemente, mis niñas, de manera rendida, honesta. Yo no entiendo para qué está pasando esto. Mi ego me está diciendo que sí, que se lo merece, que yo me lo merezco, que es el resultado de sus actos. Esos son bálsamos estúpidos del ego, que me duran nada. Háganse a un lado y digan, no entiendo nada. Y eso, mi luz hermosa, es la mejor manera de entregar. Porque cuando yo me rindo en el no entiendo nada, abro la puerta para que el espíritu pueda inundar esa parte que dejé vacía con la verdadera sabiduría. Y no quiere decir, porque también me ha tocado, mis niñas. ¡Ah, ya entendí, Noriko! Mucho cuidado cuando el ego les hace creer que ya entendieron. Tampoco han entendido. Mucha atención con eso, porque también es una dinámica que le encanta al ego. Sí, es que cuando ya dices, como yo soy mucho de pensarle, pienso mucho, entonces digo, ya entendí, es que no es culpa de del de afuera, sino es mía, y entonces ya entendí, pero entonces ya me confundí, Claro. pero creo, o sea, uso mucho la razón, entonces digo, ya entendí, y eso es, pues no entender nada. No, no hay que entender nada en la manera que creemos que hay que entender, mi vida. Exacto, porque creo entenderlo de la manera espiritual, pero realmente me estoy yendo por el lado del ego, ¿no? Totalmente. Porque aparte, acuérdense que hay una ley que como aquí es, allá no es. Ujú. Entonces, cuando yo entiendo algo aquí, es que va completamente a la inversa en el mundo o en el campo espiritual. Y eso a la razón no le gusta, no le parece, va en contra de lo que el ego ha puesto como cierto. Entonces, realmente nunca entendemos. Y qué bueno, mis niñas, porque si ese entendimiento que creemos que tenemos fuera lo que dirigiera el mundo, eso sí que sería un caos. Entonces, ríndanse, hágase a un lado. Bueno, Noriko, y entonces digo, no entiendo nada y acto seguido. Eso ya lo hemos platicado. Se hacen a un lado y la respuesta va a llegar. Pero hay que estar alertas, hay que estar atentas, hay que estar verdaderamente rendidas. Porque si no, yo sigo condicionada a recibir lo que quiero recibir, lo que quiero oír. Mucha atención con eso. Alégrense, celebren,
cuando de verdad pasan las cosas y nos hacemos a un lado y no entendemos nada. Todo tiene siempre un propósito de bien, todo, mis niñas. Cuando yo tomo al ego como guía de ese proceso, es cuando me pierdo, como dice Luz, me confundo. Claro, soy muy linda y muy buena, ya le quité la culpa, pero me la pasé a mí y yo me sigo sintiendo mal. No entiendo, o sea, ¿qué pasó? Porque tomaste al ego de guía, de maestro. Verdaderamente, nunca entendemos el mensaje o la idea subyacente de todo lo que sucede. Verdaderamente. Qué bueno. Parte de esto es el congratularse, el hacerse amiga, mis niñas, de lo incierto, que eso también es algo que el ego no soporta. La incertidumbre, mis niñas, es un elemento esencial de la espiritualidad. El saber que no sé nada, que verdaderamente, y eso me encanta verlo en terapia, lo veo muchísimo en terapia, cuando la gente planean sus vidas, sus economías, y la vida las va llevando por un lugar completamente del otro lado. Y la emoción les va diciendo, oye, por ahí no iba, por ahí no iba. Y lo van negando y lo van haciendo a un lado y van acomodando la forma. La incertidumbre es uno de los elementos más hermosos de la espiritualidad. Aprendan, háganse amigas de esa incertidumbre. Porque esa incertidumbre trae una certeza pura, que es el camino de Dios, el camino del Espíritu. Nada se sale del orden. ¿Ok? ¿Sí, mi luz hermosa, más o menos? ¿Sí, todas? Sigo leyendo entonces. Pero yo voy a dar consuelo para ella. Ok, ya. Estamos en el ejemplo de la amiga que sentía culpa por haber recriminado al hijo. Entregándole, voy al último párrafo del renglón de este lado, entregándole al espíritu la decisión equivocada que nos llevó a actuar sin amor. Esto es lo que significa, atención, procesar la culpa con el espíritu. Y por supuesto, dice aquí, puede ser eliminada, precisamente porque no es real. Pero ¿quién puede ayudarnos a eliminar una culpa que no es real? El único que sabe que la culpa no es real. Y Noriko no lo sabe. Entonces, tengo que entregarle al espíritu, inevitablemente. Valerte, ojo, atención y subrayamos, valerte de ese entendimiento sirve para que te atrevas a buscar sin temor, mis niñas, importantísima la emoción, sin temor, la fuente de cualquier sentimiento de culpa que estés experimentando. ¿Y qué quiere decir esto? De manera honesta. Porque cómo nos encanta engañarnos. Y es maravilloso, insisto, en terapia lo he visto. Cuando empiezan dizque a vivir lo que habían planeado y lejos de estar en paz, sienten un miedo horrible. Horrible. Ojo, sean muy honestas, por favor, con su proceso. Y como tememos a ese castigo, entre comillas, atroz, que seguro no se espera y que el ego utiliza para mantener nuestra alianza voluntaria con él, porque claro que es voluntaria, mis niñas, entonces hará todo lo que pueda para evitar, por supuesto, mis niñas, que veas la culpa que está acumulada en tu mente. Todo menos recordarme y sobre todo menos que se le entregues a la expiación al espíritu. Tú sigue, lo que ahorita nos decía Luz, tú sigue cambiando la culpa de lugar. Allá un rato, acá otro, allá otro rato, pero siempre con la culpa. Y dice, el mismo curso afirma que si sientes culpa, indudablemente actuaste sin amor ante una de las creaciones de Dios. Qué importante. Y entonces cada vez, ojo, aquí tenemos que hacer un análisis profundo, mis niñas. Dice, cada vez que sientes culpa, pero no asociemos la culpa a como el ego o el mundo de las formas o lo acostumbrado tenemos asociado como culpa, ¿no? Culpa tiene que ver toda emoción de miedo. Cuando me siento insegura, cuando tengo ansiedad,
depresión, cuando me siento triste. Todo eso habla de la culpa, ¿eh? No sienta que, ay, yo cero culpable, si ve, hice de comer, atendí esto, hice el otro. Sí, quizá todo eso lo hiciste porque estás actuando desde la culpa. Acuérdense, mis niñas, la culpa es la emoción de miedo. Y entonces, el mismo curso afirma que si sientes culpa, indudablemente actuaste sin amor ante una de las creaciones de Dios. La culpa tiene que ser reconocida y procesada. Y esto es todo un trabajal, ¿eh? Porque resulta ser que yo, y tomo este ejemplo porque lo tuve ayer como terapia, una personita atiende al marido, lo cuida, le da de comer, atiende desde la culpa. Ella cree que es desde el amor, pero ella no está en paz. Ella no se siente bien. Ojo, mis niñas, el comportamiento es irrelevante. Lo que hace relevante a lo que hacemos es desde dónde proviene. Y ese es un principio en los milagros. Creo que es el principio 3 o 4. El milagro vale por el amor que lo sostiene, no por el milagro como tal. ¿De qué me sirve atender a una familia, ser bueno en mi trabajo, ser una mujer fiel, porque también ese es otro tema muy interesante? Si no estoy en paz, si tengo emociones, por favor, siempre desde adentro. Lo que mueve, lo que inspira a mi comportamiento. Sigo, y aunque nos equivoquemos, hay algo en nosotros que es más fuerte que el ego. Y al final vamos a querer actuar en congruencia con lo más sublime que hayamos entendido y por lo tanto querremos limpiar nuestra mente para que se vuelva el reflejo de la verdad. Ojo, de la que forma parte y de la inocencia que está implícita en ella. ¿Qué quiere decir esto, mis niñas? Que afortunadamente todas esas situaciones, todas esas emociones densas que nosotros mismos provocamos a través de experiencias en la forma hostiles de incomodidad, nos llevan a la búsqueda de la verdad. De nosotros depende cuánto nos tardemos, cuánto decidamos estar en el sueño, manteniendo el sueño, sosteniéndolo, por creencia de la sociedad, por creencia familiar, por algún comportamiento, por algún introyecto que me compré, que aprendí y que no he podido sanar. Mucha atención, mis niñas. Inevitablemente la verdad surgirá. Cada vez que tomo atención una decisión por mi cuenta, es decir, desde Norico, desde los introyectos, desde las creencias, desde lo socialmente permitido, inevitablemente experimento el dolor y el malestar que la culpa provoca. Inevitablemente, ¿eh? Aquí no hay necesidad de que nadie explique nada. Cada quien sabrá qué decisiones toma y qué dolor o precio paga por ellas. ¿Ok? Así que la única salida que tengo es pasar mucha atención, mis niñas, por el proceso de tener que admitir, y va subrayado. Nadie se libra de este proceso, ¿eh? No crean que por no verlo me libro de él. Pasar por el proceso de tener que admitir que me dejé engañar, porque así lo quise, así lo decidí, así me la compré, y que en consecuencia a ese dejar engañarme, actué a sabiendas. Y eso me quitó la paz. Y solo recuperaré la paz reconociendo, mis niñas, que la decisión que tomé, aunque socialmente es correcta, fue desde el ego. Uf, qué fuerte. Un trabajo, ¿eh? Gran trabajo. Y dice aquí sabiamente Rosa María Wynn, admitir esto. No, no es nunca fácil. No pasa nada, mis niñas. No pasa nada. Pero luego de años, sí que años, de estar en este camino, lo hago cada vez más pronto, definitivamente.
Pues la pérdida de la paz y el desasosiego. Todo esto va subrayado. La pérdida de la paz y el desasosiego asociado por haber actuado por debajo de lo que soy en verdad, que no tiene nada que ver con el personaje, ¿eh? Nada que ver con Noriko. Me resulta intolerable. Intolerable. Mis niñas, cuando sientan que ya no toleran alguna situación, siéntanse bendecidas. Es el momento de chasquear dedos y decidir de nuevo. Y va totalmente en contra de mi decisión de ser feliz, de recordarme, de sacar a la luz lo que verdaderamente soy, mi esencia, mi ser. De manera amorosa observo el personaje, lo hago a un lado. Pero eso implica arruinar todas mis creencias. No es trabajo de poca monta, porque también implica caminar un muy buen rato entre escombros. De todo lo que derrumbé, todo lo que destruí, tengo que caminar entre ellos. Tengo que confrontarlo. Pero no hay nada más maravilloso cuando piso el último escombro, mis niñas. Saber, sigo leyendo, que ya he sido perdonada. Es lo que más me ayuda a querer limpiar todo lo que me provoca culpa y me quita la paz. Así como a mantener mi compromiso con la impecabilidad y actuar siempre desde el lado del amor, con mayúscula, en todo. Ojo, subrayamos, actuar siempre desde el lado del amor en todo. Lo que valida el comportamiento no es el comportamiento per se, es lo que inspira el comportamiento. Eso grábenselo, ¿eh? Más vale decir no que sí sin ganas, decía mi maestra de filosofía pitagórica. Ay, sí, mira qué linda, qué buena. Ay, pobre, ¿por qué le irá tan mal? Más le valdría decir no que sí sin ganas. Ello habla de la eterna promesa que nos hizo el Padre y la que nosotros, aunque no nos acordemos, también le hicimos a Él. Y la que nosotros, por supuesto, también le hicimos a Él. Recuérdame, recuérdame, recuerda. Y también de nuestra inocencia. Acuérdense que la inocencia es el recuerdo de lo que realmente soy, nada que ver con Noriko, nada que ver con el personaje, la cual nada pudo jamás mancillar. Por muy empoderada, por muy fuerte o fortalecida que yo vea a Noriko, sigue siendo un personaje. Y jamás, ni en su mejor momento, pudo mancillar lo que verdaderamente soy. No hay nada que esté exento del perdón. Aunque el ego ahorita esté retorciéndose, nada, mis niñas, justifica para no perdonar. Y entender esto, dice Rosa María Will, vean qué hermoso, y entender esto me hace querer caer de rodillas y dar gracias infinitas a mi Padre. Quien logra este entendimiento jamás tendrá un dolor de rodillas, un dolor de articulaciones, de codos, nunca jamás. Dice caer de rodillas. Ojo, ante cualquier tentación que te asedie, en todo momento, mis niñas, cada segundo, no pasa nada, solo reconózcanlo. De la clase que sea, no hagan diferencias. Es que esta tentación, pues sí le di pie porque, ay, ve lo que hizo, es bien feo, bien malo. No, mis niñas, la tentación no importa, es tentación de cualquier clase. Clama, subrayo fuerte con un color que resalte. Clama de inmediato por la expiación. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Y esta vendrá a ti siempre. Ay, Noriko, es que yo repetí, recuérdame. Y nada, yo seguía viendo al diablo este. No, no hiciste lo que tenías que hacer.
Aquí no hay equivocaciones. Aquí no hay rango de error, mis niñas, por favor. Y esta, la expiación, el recuerdo, la conexión, vendrá instantáneamente a ti y te cubrirá con su santo manto hasta que retornes a tu cordura. No entiendo nada, recuérdame, recuérdame, recuérdame. En humildad pura, de rodillas. Y si pueden físicamente, háganlo también. La tentación, y subrayamos fuerte, mucha atención, mis niñas, dice, la tentación es la idea demente de que algo nos puede dar más de algo. Todo subrayado, ¿eh? Por ejemplo, lo típico, más placer. Y así caemos en el engaño y tomamos una decisión errada, pensando que vamos a tener más, entrecomillado, de ese algo que creemos que nos va a satisfacer. Cada quien tendrá un ejemplo en su cabecita. Si le digo lo que siento, me va a respetar. Déjenme pitorreo de ustedes. Cuando tú dices lo que siento desde el miedo, con origen, separación, ella es ella y yo soy yo, y le voy a decir lo que siento porque tengo que decir. Son la burla del universo, mis niñas. Porque crees que vas a recibir más. Sin embargo, lo que nos traerá siempre, mis niñas, aunque se hagan sus chaquetillas mentales de no, yo de verdad, porque me ha tocado en terapia, yo desde que se lo dije como que me siento más tranquila. Dice aquí, lo que nos traerá inevitablemente es más culpa. Pues es esta la que dio origen al creer que yo tenía que irle a decir lo que sentía. ¿Sí ven la conexión? Por la culpa, sentí la necesidad de irle a decir lo que yo sentía y lo que, acorde a ese sentir, él tiene que hacer. Por supuesto no lo hizo. Y como fue la culpa lo que me motivó a irle a decir, la culpa sigue ahí. Bueno, Y a es mí la me que va a florecer. Dime, mi luz hermosa. A mí me pasaba mucho eso, o sea, tengo, bueno, de hecho todavía lo hago, pero ya es menos. El sentirme cuando siento culpa, pues tengo que decir lo que yo siento, pues para que entienda que yo estoy sintiendo esto. Digo, así sea mis hijas, de cualquier persona, ¿no? Y lo que pasa después es que me siento igual Peor, o claro. así, porque es como quedar insatisfecha de cuando haces algo y cuando te haces algo y ya lograste algo y ahora quieres algo más, ¿no? Como que es la misma sensación, Ahí está. ¿no? Maravilloso. El ejemplo de luz todavía nos deja más claro. Cuando yo siento, ojo, la necesidad de irle a decir a alguien algo, la emoción subyacente de esa necesidad es aventarle la culpa a él. Por ti me siento así. Pero a nivel espiritual afuera no hay nadie. Y entonces la culpa lo único que hace es rebotar, cambiar de lugar, lo que les decía hace rato. Y entonces, lejos de lograr a nivel cuerpo lo que el ego me hizo creer que lograría, un cambio de comportamiento por parte del otro, lo único que logro es incrementar mi culpa porque lo único que hice fue proyectarla hacia afuera. Cuando sientan la necesidad por cualquier situación y como dice Luz, con quien sea, eso no es lo de menos, de irle a decir a alguien lo que siento o cómo me hizo sentir, porque hoy en día está muy de moda esa filosofía, no me acuerdo ni cómo se llama, de irle a decir a todo el mundo lo que sientes. Corran a un espejo, mis niñas, por favor. El ego les va a decir, ay, no, pues lo calman y dicen, no, lo vamos a ir a hacer a un espejito, mi ego hermoso. Y van a ver cómo toda la dinámica se transforma. Acuérdense, mis niñas, ¿por qué lo más importante es de dónde vienen las cosas? Porque eso es lo que va a permanecer, eso es lo que va a sostener. Si yo hago algo desde la culpa, lo que sea, ser buena esposa, ser buena mamá, ser buena vecina, desde la culpa,
La emoción de culpa no se va a ir porque eso es lo que la sostiene. Entiéndanlo de una vez por todas. Cuando yo siento la necesidad de hacer algo desde el miedo, sostenido por la culpa, lo que se va a mantener, lo que va a permanecer, es la emoción que la motivó. Principio 3 o principio 4 de los milagros. Sí, gracias, mi luz hermosa. Bien atentas todas. Sin embargo, repito, lo que nos traerá es más culpa, pues es esta la que nos tienta, la que da origen a mi necesidad. La culpa es el arma favorita del ego. Y acuérdense, mis niñas, repito, la culpa no como el ego o la sociedad nos tiene entendidas que se siente. La culpa entendida como toda emoción densa de miedo, de separación, ¿ok? Yo no siento culpa, pero no duermes, tienes emociones densas, te la pasas pensando en que algo malo le pase al otro. Ojo, por favor. Culpa, toda emoción de miedo. Y toda decisión errada se toma a instancias de él. Pero lo más insidioso, atención, y todo esto subrayado, es que él solo castiga, maravilloso, a los que lo obedecen. Si yo no le hago caso al ego, ya no me lo topo. Es decir, sus efectos ya no pueden afectarme. Si yo le hago caso al ego, ¿qué vamos a entender con hacerle caso al ego? Tener comportamientos que procedan de la desunión, la separación, el miedo. Los efectos los voy a vivir. La expiación es nuestra única defensa y como ya dije, es el concepto más importante del curso. ¿Por qué? Y viene hasta el principio, mis niñas. Antes del índice o después del índice, empezando los principios, viene la expiación. El proceso de deshacimiento que hace el Espíritu Santo, no Norico, que deja sin efectos mis decisiones erradas. Maravilloso. Concepto más importante del curso. La causa de todo sufrimiento y del dolor es la culpa original. ¿Cuál es la culpa original? Ya lo vimos, mis niñas, en el mensaje. La primera separación. El creer que me separe de mi padre. Ya luego vienen varias divisiones, pero la primera división, la división original, la causa de las demás divisiones, el creer que verdaderamente siquiera pude separarme de mi fuente. La causa, repito, de todo sufrimiento y del dolor es la culpa original que sentimos al haber creído, todo esto va subrayado, que abandonamos a nuestro Padre y de ahí todo lo que hemos hecho desde el no amor. Todo esto está en el mensaje, ya lo leímos. Si quieren repasar, mensaje de un curso de milagros, Kenneth Wapnick, primera división. La expiación fue la solución, pues expía, entre comillas, por el pecado que el Hijo cree, y subrayamos la palabra cree, porque no es real, mis niñas. Lo que la expiación hace es dejar sin efectos lo que nunca sucedió. O sea, aparte es hasta incongruente, pero es que en el mundo de las formas, solo lo incongruente nos resuena. Dejar sin efectos lo que nunca existió. Pues es que lo que nunca existió ni efectos tiene. Pues sí, pero de aquí a que lo entiendas, mejor quédate con la idea tú, dormido, que voy a dejar sin efectos lo que crees que hiciste, pero eso que crees que hiciste nunca lo hiciste. O sea, ¿cómo? Pues así. A ver si así más o menos lo entiendes. No tengo palabras, dice Rosa María Wynn, para expresar lo que el entendimiento, ojo, de lo que es la expiación ha supuesto en mi vida.
y la gratitud profunda que siento por este regalo de Dios. La expiación es dejar sin efectos, mis niñas, lo que nunca pasó. ¿Se imaginan el impacto que tiene eso en este transitar? Todo. La cosa es que lo logremos llegar a comprender, pero de la mano del Espíritu. Y vamos, con esto cerramos. La aceptación de la culpabilidad en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación. De la misma manera en que la aceptación de la expiación es el final de esa culpabilidad. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. Texto, capítulo 12, introducción, párrafo 2, oraciones unidos. Recomendación, váyanse al mensaje, ya lo leímos. Capítulo, no es el capítulo 1, la primera división, capítulo 2. La separación de Dios, introducción, las 4 divisiones, y se van a la primera división, que es esa, el creer que me pude separar de mi fuente, y eso generó la culpa original que me tiene hoy envuelta en un sueño, donde creo que estoy enfermo, donde creo que tengo lo que no merezco, donde creo que pienso que esto yo no debería de vivirlo, y que eso es solo efecto de una culpa original. Y también lograr la expiación, que es el dejar sin efectos lo que nunca sucedió. Claro, leemos, también repasamos, eso está en el texto, al principio, pasamos el índice, y en el capítulo 1, antes de empezar el capítulo 1, los principios de los milagros, viene la expiación. El significado majestuoso de la expiación lo escribo en un post-it o en un papelito y lo tengo ahí. Que es hermoso, es el deshacimiento por parte del Espíritu Santo. Norico no tiene nada que ver en la expiación. Bueno, mis niñas hermosas, qué lindo libro, me encanta, porque hay que bajarlo a la práctica, todo el curso. ¿Preguntas, dudas, mis niñas hermosas? ¿Clarísimo? Practíquenlo. Acuérdense, paciencia, amor y certeza. Pero primero paciencia. Ténganse mucha paciencia. Este proceso es de paciencia, de mucho amor, que va agarrado de la mano de la certeza por razón de la fuente. Nunca duden de lo que está sucediendo, tiene un propósito de bien. Abrácenlo, no entiendo nada, te lo entrego a ti y ríndanse, ¿ok? Las veo mañana, a las que gusten. Muchas gracias, mis niñas, hagan una excelente semana, las amo. Cualquier cosa estoy en el chat. Muchas gracias. Bye, Gracias. bye. Gracias, bye. Bye, bye. Bye.